Seguimos en Agenda Abierta. Estamos en comunicación en este momento con Alan May, experto en ciberseguridad, porque nos preocupan las nuevas estafas virtuales que se están desarrollando, más que nada con la llegada de la inteligencia artificial. Así que le vamos a preguntar a ver cómo tener cuidado, cómo tenemos que protegernos de estas cosas para nosotros y para la audiencia. Alan, ¿cómo estás? Eduardo Santaquita te saluda. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Bueno, la primera consulta es, parece que se advirtió sobre una nueva estafa que vendría por el lado de Gmail, de Google. Uno ya está acostumbrado a que a veces llega algún mail que uno tiene miedo, dice, llega un archivo medio que no sabemos de dónde viene, o no nos hablan directamente a nosotros en el mail, sino que llega señor y el mail, ponerle que sea, no sé, Eduardo Santaquita, arroba Gmail o arroba lo que sea. ¿Eso hay algo nuevo de lo que tengamos que tener cuidado? Bueno, sí, ahí hay un par de elementos a tener en cuenta que tienen que ver justamente con la democratización y la facilidad en el acceso que hay hoy a herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir concretamente? Ya sea que tanto para tener un contexto mejor de la persona o hablarle de una manera más directa, más natural, que haga que sea más difícil detectarlo para uno, claro. Tanto por ese lado como por otros elementos que están empezando a aparecer, que quizás ya nos movemos un poco del correo y que son un poco más quizás alarmantes o dan un poco más de miedo, como por ejemplo el clonado de la voz o directamente del video, ¿no? Para poder en tiempo real hablar con vos, como si en esta llamada yo fuera una inteligencia artificial y estuviera dictándole a una máquina lo que estoy diciendo efectivamente, ¿no? Entonces, cuando empezamos a combinar estas cosas, bueno, el cóctel es un poco más complejo de lo que venimos acostumbrados. Claro, hace poco habíamos escuchado, o supimos muchos de la historia de una mujer que había sido estafada porque en otro país, creo que había sido en Estados Unidos o en Canadá, que la habían contactado supuestamente Brad Pitt, y había empezado como una relación, y él le mandaba algunos videos o algunas videollamadas con su cara porque tenía un problema económico, porque no podía sacar plata de una cuenta y le pidió plata. ¿De ese tipo de cosas estamos hablando? Bueno, a mí en realidad está bueno que traigas el ejemplo, porque ese tipo de ejemplos me parece que en realidad no advierten de la complejidad de esto. Cuando uno escucha eso, ¿no? Lo primero que piensa es, a mí no me van a agarrar. La señora estaba hablando con Brad Pitt, no se dio cuenta que no era Brad Pitt, justo Brad Pitt, ¿no? Entonces uno tiende a pensar que, bueno, a mí no me va a pasar. Ahora, ¿qué pasa si yo encuentro una foto o un video publicado en una red social tuya? Es verdad que para el oyente que está escuchando esto, dice, bueno, claro, pero Eduardo tiene más exposición que yo. Bueno, pero ¿qué pasa con las redes sociales de todos nosotros, donde estamos compartiendo todo el tiempo un montón de cosas, muchas veces sin mirar qué parámetros de privacidad le otorgamos a esa información? Es decir, entendiendo a quién le permitimos ver y a quién no los contenidos que nosotros subimos. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro uno de esos videos sobre los que nadie pensó quién podía mirarlo y utilizo ese video para entrenar a mi robot, llamémosle, ¿no? Entonces, entender que ese robot hoy no tiene una complejidad en términos de lo difícil que es de configurarlo, que no lo puede hacer un niño de 12 años. Hoy, sin entrar a la dark web, a la dark nada, uno googlea y tiene acceso a ese tipo de tecnología. Entonces, cuando nosotros combinamos la facilidad que tiene acceder, la facilidad en el acceso a ese tipo de tecnología con la información que ya está pública por ahí, bueno, lo que podemos hacer ya es una estafa mucho más grave de lo que o más fácil de que el otro caiga que haciéndonos pasar por Brad Pitt. No sé si me explico. Claro, puede ser cualquier persona de nosotros que aparezca en un video o una videollamada y que se clone también la voz, dijiste al principio. O sea que uno podría tener la imagen de alguien, de nuestro familiar, nuestro amigo, la imagen y la voz, y que esa persona nos esté pidiendo algo, o pidiendo rescate, o diciendo necesito tal plata, transferímela hoy porque tengo un problema. Por poner dos ejemplos concretos que nos pasaron en Bloca, en mi compañía, donde protegemos empresas, estamos atrás de este tipo de cuestiones todo el tiempo, ¿no? Entonces, ya hemos visto en Argentina casos concretos de este estilo, donde empiezan en general interceptando correos,
y después logran a raíz de eso ir un paso más, ¿no? Empezar a investigar a la persona, encontrar algún tipo de vuelta de material público que esté circulando por ahí en redes sociales o lo que fuere, y en base a eso construir una estafa. Ahora, hay casos mucho más famosos, por ejemplo, al CFO, al gerente financiero de Ferrari, le pasó que le intentaron impersonar con inteligencia artificial, clonándole la voz al CEO para hacer una transferencia millonaria en base a un contexto bastante creíble, y bueno, y por algunas cosas que voy a contar ahora, muy elementales, no se concretó. Pero quería antes mencionar un caso también que hubo en España, donde a través de un video que pudieron conseguir de una persona que entraba y salía de una panadería de manera cotidiana, básicamente vulneraron el DVR, el dispositivo que almacena el video de las cámaras de seguridad, y en base a eso lograron armar un modelo de inteligencia artificial donde, clonando a esa persona, haciéndola interactuar en una videollamada bajo una amenaza con un arma, con un familiar de esta persona. O sea, ahí obviamente hay un trabajo de los cibercriminales mucho más profundo. Entonces, claro, ¿qué pasa si hoy nos ponen una videollamada con un ser querido que está siendo amenazado con un arma, ¿no? Ya estamos hablando de no de Brad Pitt, sino de algo bastante peor. Claro. Alan, Fernando Martínez te saluda, ¿cómo estás? Te hago una consulta, porque uno de los métodos que más conocemos para estafas virtuales es a través de WhatsApp, que te clonan, etcétera. Pero ¿hay alguna forma de hacerlo también con Telegram? ¿Por qué te digo esto? Porque hace unos días me pasó que, viste que Telegram te avisa que alguien se unió a la red cuando se descarga la aplicación. Y me llamó la atención uno de mis amigos, que es imposible que tenga Telegram porque es antitotal. Y cuando entro, era su número de teléfono, todo, aparecía la foto de otra persona, de una chica, de hecho, el usuario era @Florencia no sé cuánto, y me llamó mucho la atención, e intentamos recuperar esa cuenta con el número de teléfono real, digamos, de mi amigo, y no pudimos. ¿Hay alguna advertencia que hacer con respecto a Telegram? Mira, Telegram en particular, y gracias Fernando por la pregunta, porque en particular tiene un método alternativo quizá al que usa WhatsApp, donde WhatsApp, por una cuestión de marketing, eligieron una estrategia que, bueno, económicamente les resultó muy viable, que era la de no crear usuario, no crear contraseña, no crear absolutamente nada. Tengo un código de verificación que me llega al número del celular, y ese es mi número, y yo soy el dueño de la línea, y ese es mi usuario, no hay otra cosa, ¿no? Por eso los que nos dedicamos a cosas vinculadas a esto, exhortamos tanto a la gente en general a que al menos agregue una verificación en 2 pasos, justamente para que no nos puedan quitar la cuenta de WhatsApp simplemente habiendo obtenido el código de verificación bajo alguna de todas las estafas famosas a las que hiciste alusión recién. Ahora, cuando hablamos de Telegram, hay un método adicional a eso, donde uno podría tener Telegram vinculado, sí, a un @, y en este caso sería ese @Florencia, y desde ahí elegir una serie de cosas que son más parecidas a una credencial normal a la que estamos acostumbrados a usar en nuestra vida digital. Cuando me refiero a una credencial, estoy hablando simplemente de un usuario, una combinación de un usuario y una contraseña. Entonces, en Telegram, asumo yo en este caso, por lo que me estás contando, en tiempo real, procesando la información, lo que me atrevo a decir es que una vez que obtuvieron ese código de verificación, le asignaron un usuario al que le pusieron una verificación en 2 pasos y una contraseña, y eso imposibilitó al dueño de la línea para efectivamente volver a hacerse de ella. En ese caso, la advertencia en realidad es en la misma línea que la que hacemos siempre en WhatsApp, que es que si esa persona, este amigo, si hubiera tenido la verificación en 2 pasos, es altísimamente improbable que le haya pasado esto. O incluso aprovechar, y esa sería quizá la recomendación, aprovechar en Telegram aprovechar estas otras herramientas que nos da la plataforma para poder proteger nuestros usuarios con usuario y contraseña, justamente. Y ahí mencionaste la verificación en 2 pasos. Me imagino que esa es una de las recomendaciones generales que se hacen para no tener problemas, no tener estafas o estar por lo menos expuesto. ¿Podrías darnos 2 o 3 tips para manejar, para un usuario común, para la audiencia, que en general tenemos WhatsApp, pero también podemos tener alguna otra red social? ¿Qué es lo que se recomienda? Yo me sentiría feliz si después de esta nota alguien, algún oyente, verificara si tiene activada la verificación en 2 pasos en su WhatsApp. Y si ¿Dónde lo tiene, la encuentra? Si le indicamos al que está escuchando que ya lo haga.
Sí, dentro de la aplicación WhatsApp hay ajustes, no son los del teléfono, sino dentro de la aplicación. Dependiendo si la persona tiene iPhone o un dispositivo Android, cambia lo que voy a decir a continuación, pero básicamente está dentro de los ajustes, de vuelta, insisto, ya sea en Android o en iPhone, dentro de los ajustes de la aplicación, no de los ajustes del teléfono. Claro. Y ahí, en el apartado donde aparece configuración, hay una sección de seguridad. Dentro de la sección de seguridad hay una sección de verificación de 2 pasos. ¿Qué es la verificación de 2 pasos? Es agregarle un PIN, así como tenemos un PIN para entrar a nuestro teléfono y activarlo cada vez que lo vamos a usar, y así como estaba el PIN famoso que nadie usaba del SIM, del chip del teléfono. Bueno, es un PIN que le vamos a agregar a nuestra cuenta para que si un día alguien obtiene un código de verificación que nos logra engañar y se lo damos, aún con ese código necesite este PIN que vamos a ponerle al teléfono, al WhatsApp. El PIN sería un número, ¿no? Un número que te va a pedir y que tenés que acordártelo. Sí, la ventaja es que WhatsApp te va a ir pidiendo de manera frecuente, porque sería normal que uno nunca tenga que usarlo. Claro. Entonces WhatsApp te lo pide de manera frecuente justamente para que no te olvides. Hay personas que ponen el de su teléfono, o sea, el que usan para acceder a la pantalla, y a veces me preguntan si eso está bien o está mal. Y peor es no tener nada, muchísimo peor es no tener nada, con lo cual podría ser, si eso le sirve a la persona para sentirse mejor y hacerlo, genial. Ahora, esta recomendación aplica también a todas esas otras credenciales que tenemos, ¿bien? Y yo me concentraría mucho en esto. ¿Por qué esto de la verificación en 2 pasos? Porque aún poniendo una contraseña fuerte, etcétera, etcétera, sin este segundo factor de verificación no van a poder acceder. Con lo cual es un mecanismo que está muy... no se usa tanto como debiera para lo fácil que es de implementarse, para el bajo costo que tiene, que es gratuito, y para la alta efectividad que tiene, ¿no? Ahora, refiriéndonos a lo que decíamos al comienzo de la nota respecto a clonación y demás de la voz claro, te iba a preguntar, si me llega un llamado, ¿cómo me cuido o qué puedo hacer para darme cuenta que eso es sospechoso? Concretamente ahí tenemos que volver a las básicas, y las básicas son los secretos. Es importante, y esto digamos no es una cuestión que dijo Alan May, CEO de Bloca, sino que el FBI acaba de sacar un mensaje hace 90 días. En Europa acaba de circular también un comunicado en España de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, y de otras entidades a nivel europeo. Esto está empezando a pasar de manera cada vez más masiva por la facilidad que tienen hoy los cibercriminales para hacer este tipo de estafas o de ilícitos, de hechos ilícitos. Y básicamente lo que hay que hacer como una de las principales medidas es simplemente tener un secreto que lo podamos compartir a nivel familiar, a nivel de un círculo de amigos más íntimo o lo que fuere, cosa de poder verificar en tiempo real ante una cosa que nos suene rara. Lo más difícil acá es saber que algo nos suena raro, ¿no? Porque si algo que no sea accesible, ¿no? Sí. Ni mi teléfono, ni mi DNI, ni mi dirección, algo que sea una anécdota familiar, lo que sea. En el caso de Ferrari, comenté hace un rato, el CFO le pregunta al CEO qué libro te recomendé la semana pasada. Claro. Y claro, el atacante no sabía qué libro le había recomendado la semana pasada, pues no había quedado registrado en ningún lado, no había podido tener acceso a la información y por lo tanto no lo sabía, y bueno, ahí se deschavó. Entonces, a veces es... El tema es que estos secretos a veces también se hablan por redes, ¿no? O por WhatsApp, y uno no sabe si eso alguien accedió o no tampoco, pero bueno, es entendible igual que uno busque algo que el otro no pueda saber. Sí, más que nada es entender que estas cosas están pasando y que ante estas cuestiones que nos puedan llegar a parecer raras, ¿no? ¿Por qué me está pidiendo que haga una transferencia si en realidad, bueno, ese tipo de cosas que son de las que primero se quieren hacer los cibercriminales, bueno, entender que tenemos que poder pedir un contexto, si podemos obviamente verificar por otro método de contacto que no sea por el que están utilizando ellos, lo mismo, ¿no? Levantar el teléfono, si es un WhatsApp, levantar el teléfono, si sos vos, ¿no? Entender un poco si está pasando eso. Son medidas que son muy elementales, pero que son muy efectivas al mismo tiempo. Alan, y con respecto a las nubes, a las cloud de los teléfonos, de las diferentes, tanto de iOS como de Android, ¿son seguras? ¿Hay una forma? Porque todavía hay mucha duda con respecto a las nubes donde se alojan principalmente las fotos, videos de los dispositivos. Es una muy buena pregunta, porque en general cualquier usuario y muchos profesionales también con los que me encuentro el día a día entienden que, claro, que por el concepto de nube, a pesar de que hace tantos años que ya hablamos y utilizamos la nube a diario, ¿no? Yo te digo la verdad, para mí es como que alguien accede a eso, ¿me entendés?
O sea, en mi mente hay una partecita que dice, bueno, lo subo a la nube, bueno, pues ya sé que lo estoy regalando. Sé que es vulnerable, ¿me entendés? No sé por qué. La nube, es que efectivamente, a ver, la nube como concepto no deja de ser un servidor en un lugar que yo no puedo ver ni tocar ni saber dónde está en general, ¿no? Entonces, sigue siendo un servidor. La nube donde está tu foto almacenada no es vapor de aire que forma una nube y está ahí. Eso está en un lugar, ¿no? Entonces, ese lugar sí, eventualmente es vulnerable, porque cualquier cosa en general es vulnerable. No hay 100% de seguridad nunca. Y eventualmente puede llegar a ser vulnerada esa arquitectura sobre la que está montado esa nube. Ahora, el problema es que tendemos a pensar que intrínsecamente es segura esa nube solamente porque es de, y pone que completen la frase con el proveedor que quieran de los grandes, ¿no? De los 2 o 3 grandes que hay. Es uno de los gigantes, claro. Claro, y efectivamente no es así. Ellos lo que dicen es que la seguridad que ellos garantizan es una seguridad física, en tanto no van a dejar de entrar a nadie que no esté autorizado a tener acceso a esos servidores, que van a tener las medidas de precaución necesarias en términos de extinción de fuego, nivel de humedad, nivel de refrigeración, etcétera. Pero los datos que están ahí adentro, bueno, no, hay proveedores que tienen quizá una fama de velar por esa seguridad un poco más que otros, pero en definitiva nosotros debiéramos no regalar eso a nadie, ¿no? O a la suerte. Entonces, para eso es de vuelta donde lo que queda del lado del usuario lo tenemos que hacer, ¿no? Esas son las cosas que ellos, los proveedores, ellos van a darnos a nosotros. Es, bueno, estas son las herramientas que tenés. Si las querés usar, genial. Si no, no. Entonces, ¿cuáles son las herramientas? En general tienen que ver con los accesos. El control del acceso lo tenemos nosotros. ¿Cómo? Con esa combinación de usuario y contraseña, entendiendo que esa contraseña tiene que tener determinadas características en términos de complejidad, extensión, combinación de caracteres, etcétera, para las que hoy, para que se haga una idea, una contraseña hoy de 8 caracteres, que incluso mezcla letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, con el poder de cómputo que hay hoy, un algoritmo puede romper esa contraseña en cuestión de segundos, ¿no? Una contraseña de 8 dígitos. Imagínense la cantidad de contraseñas de ustedes en este momento que pueden ser vulneradas si alguien se pusiera a intentarlo con la capacidad de cómputo que tenemos hoy. Entonces, ¿cuál es el antídoto para eso? Bueno, usar gestores de contraseña, por ejemplo, con contraseñas que son indescifrables, solamente se las puede acordar el gestor de contraseña. Claro, el gestor de contraseña es una máquina, una aplicación que te hace de contraseña, que te crea una contraseña. Correcto. No, olvidarnos del Juancito 123. Correcto, es una caja fuerte donde yo dentro de esa caja fuerte voy a tener contraseñas que van a ser creadas por la propia caja fuerte. ¿Qué tenemos que cuidar ahí? El acceso a la caja fuerte. ¿Dónde va a estar esa llave? Esa es la llave mágica, ¿no? Entonces, bueno, sí, pero eso hoy es mejor, o es mucho más importante, digamos, que tratar de nosotros crear nuestras propias contraseñas complicadas, porque es que no va a alcanzar nuestra creatividad, ni nuestra memoria, ni nuestro talento para ello, ¿no? Entonces es importante aprovecharse de este tipo de tecnologías. No lo quería mencionar antes porque en general me tildan de que empiezo a hacer las cosas difíciles. Lo cierto es que hoy cualquiera podría manejarse con un gestor de contraseñas, cada vez son más fáciles de usar, más amigables, etcétera. A googlear, ¿no? A buscar gestor de contraseñas, ¿cómo hago? Va a haber que hacer un pequeño trabajo para tener más seguridad, que vale muchísimo la pena. Nadie se va a dormir con la puerta de la casa abierta, sin embargo, dejamos la puerta de toda nuestra información abierta todos los días, todo el tiempo. Y sí, hay que trabajar sobre eso, hay que dedicarse un poquito, hay que llamar a ya sea un familiar, siempre a esa persona que se le da un poco más fácil y molestarlo con esto, porque son cosas importantes. Clarísimo, genial. Alan May, experto en ciberseguridad, estuvo hablando acá con nosotros en Agenda Abierta. Te agradecemos mucho la comunicación, Alan. Por favor, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo.